Hola con todos. Es realmente un gusto para mí poder acompañarlos en este programa que iniciamos hoy, que es la Escuela para Padres. Primero quiero presentarme. Yo soy Marcia Morcillo de Dávila, soy psicóloga clínica. Trabajo en el Centro Resurgere y soy directora de proyectos psicológicos. Como les decía, para mí es un verdadero gusto estar en este programa porque es algo que nos toca a todos. Ser padres es una experiencia única y una experiencia que entre mejor estemos preparados siempre será mejor para la formación de nuestros pequeños. Es muy importante que nos demos cuenta que muchas veces hacemos las cosas por intuición, otras veces porque hemos escuchado, otras veces nos dan todo tipo de consejos, unos buenos y otros no. Y es bueno que aprendamos, como en una escuela, también a ser padres. Es bueno que nos demos cuenta de que desde la más temprana infancia es importante aprender. Y esto nos va a dar mucha más tranquilidad y certeza en lo que significa la buena formación de nuestros hijos. Por eso hemos tratado de dividir esto en 3 módulos básicos, que es el estudio de los infantes, los más chiquitos, de los niños y también de los adolescentes. Hemos tratado de meternos en el área física, que es toda la parte del cuerpo, del cuidado del cuerpo, de lo que se necesita en la salud física. También en el área emocional, que es tan importante para la buena formación psicológica de cualquier ser humano. Manejar nuestras emociones, enseñarles a nuestros niños desde pequeños a manejarlas. Ayuda a que se eviten conflictos graves que no saben después ni por dónde empezaron ni de qué formas manejarlos. Y el área relacional, que tiene que ver con la parte social, la interacción con los demás, que también es muy importante. Muchas veces surgen problemas que no entendemos, tanto en el vivir en sociedad como en el manejo de las emociones. Y si tenemos pautas claras de cómo manejar estas cosas desde que son pequeños, ¿cuántos problemas podemos evitar, no solo a nuestros hijos, sino también a nuestro ambiente familiar y menos preocupaciones como padres que somos? Comenzaremos hoy día con el área física, con los niños más pequeños, de 0 a 5 años. Para esto, les quiero presentar a otra colaboradora nuestra que trabaja en el Centro Resurgere igual. Ella es psicóloga clínica, Micaela Redín, y ella nos va a empezar a hablar de esta área. Vamos a conversar, vamos a aprender, vamos a conocer, y cualquier duda que podamos tener, vamos a tratar de disiparlas. Con nosotros, Mica. ¿Cómo estás, Mica? Hola Marcia, un gusto, un placer estar aquí contigo, trabajando en este proyecto que hemos esperado tanto. Explicarles un poco el ejercicio de centramiento que siempre vamos a hacer, que nos va a tomar un par de minutitos al inicio de cada una de las clases, que es una actividad que lo que busca es que nos concentremos en lo que vamos a vivir ahora, que es este aprendizaje que tú acabas de mencionar. Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer es cerrar los ojitos un rato. Lo voy a hacer con ustedes. Entonces cerramos los ojitos y empezamos a respirar. Vamos a respirar en 4 tiempos. Inhalamos. 1, 2, 3, 4 y exhalamos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Inhalamos en 4 tiempos. 2, 3, 4 y exhalamos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Última vez inhalamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4 y exhalamos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Quiero que se mantengan conscientes en su respiración con los ojos cerrados y que imaginemos una mochila. Como nos decía Marcia, este va a ser un tiempo de aprendizaje, como de ir a una escuela. Y en esta mochila vamos a meter todo lo que quisiéramos aprender para nuestros hijos. Buenos hábitos alimenticios, hábitos de higiene y todo el amor con el que queremos equiparlos para que se vayan a la vida. Ahora cerramos la maletita y volvemos a abrir los ojos. Marcia, yo quisiera preguntarte qué meterías tú ahí. Bueno, pues yo creo que pensando en mis hijos, metería mucho amor, mucha ternura, mucha comprensión,
metería quizás algo que me parece fundamental, el aprender a ponerse siempre en la situación de ellos, en la edad que tienen, en los momentos que viven. Trataría de meter todos los conocimientos o sabiduría que trato de buscar para ser una mejor mamá. Qué hermoso, Marcia, muy necesario. Muy bien, Mica. Comencemos entonces con los cuidados básicos de los niños de 0 a 5 años. Quisiera que nos cuentes un poco qué es lo fundamental, lo esencial que hay que tomar en cuenta en este tiempo. Como para dar un contexto, ¿por qué son tan importantes estos cuidados para los niños de 0 a 5 años? Sí quisiera mencionar este hecho de que muchas veces hay conocimientos que, como tú dices, nos vienen por la intuición o que no sabemos realmente qué hacer cuando llega una situación dada con los bebés. Por eso me parece tan importante estas clases porque vamos a ir topando puntos que a pesar de que parezcan básicos, van a ser necesarios. Recién yo tenía una conversación con una persona que está pronta a dar a luz a su segundo hijo y ella me mencionaba cómo hay tantas cositas chiquitas importantes que uno aprende en el camino y que sería mejor saberlas antes. También como para enfocar en por qué es tan importante estos cuidados básicos, es porque los seres humanos somos únicos en esa dependencia que tenemos con nuestros papás hasta poder llegar a nuestra madurez, que son ya los 18 años, un poco más incluso. Y cuando somos chiquitos, es decir, de los 0 a los 5 años y más de los 0 a los 2 años, que es la época en la que más hacemos conexiones, más hacemos aprendizajes en nuestro cerebro, hay muchos cuidados que son necesarios para pasar de que el niño pueda sostener la cabeza, a que luego pueda gatear, a que luego pueda caminar y que así vaya alcanzando estos logros que van a ser esenciales para su vida. Y también decirles que estos cuidados no empiezan solo desde que nace el bebé, sino desde antes, desde que es la época prenatal, es decir, que la madre está embarazada y que van a ser necesarios, aunque sean, digamos, solo en el área biológica o física, para que luego todo lo demás se desarrolle. Es decir, necesitamos cuidar a nuestros hijos en el área biológica, en el área física, para que luego también se puedan desarrollar en el área cognitiva, en el área emocional, en las relaciones y así. Muy bien, me parece interesante y bueno todo este conocimiento del que hablas, pero quisiera que empezáramos un poco desde antes, Mica, desde la gestación. ¿Qué crees que es importante cuando una mamá se entera y un papá de que van a ser padres en esta etapa gestacional? ¿Cuáles crees que deberían ser los principales cuidados que deberían tomar en cuenta? Ujú. Bueno, en este caso siempre va a ser importante primero tomar en cuenta lo que sea la opinión del médico. Siempre acudir primero al médico y tomar en cuenta todo el embarazo, las consignas que él nos dé. Puede ser un embarazo que requiera de más descanso, de menos descanso. También que este sea un tiempo en el que los papás se informen tanto como puedan. Como tú decías, en la labor de un padre, uno no puede dejar de investigar, de buscar maneras, de aprender para equiparse para toda esa tarea que va a significar cuidar al bebé. Y algo que yo quisiera pues comentarles aquí en el podcast es el tema de los signos de alerta. Una madre que está embarazada tiene que estar atenta a fiebre, dolores de cabeza fuerte, dolor de estómago fuerte, también cuando empiezan a percibir menor movimiento del bebé dentro del vientre, para con estas señales poder acudir al médico. Otras señales que también se pueden tomar en cuenta es el dolor o el mal olor cuando la madre orina y como siempre la salida de agua de fuente. También creo que es importante en esta etapa gestacional informarse. Todavía no llega el bebé y entonces el tener todos estos cuidados, de tener conocimiento, no solo de los signos de alerta mientras está embarazada, sino también todo lo que va a hacer esta nueva etapa en todos los sentidos, tanto en lo psicológico como en lo físico. Es importante la preparación. La preparación da mucha más seguridad, da mucha más confianza como para aplicar estos nuevos conocimientos en el nacimiento del niño. Ahora hablemos un poco sobre los cuidadores. Un recién nacido es, como les decía, una experiencia nueva. ¿Qué necesitan saber los cuidadores? ¿Qué es importante frente a los nuevos padres o las personas que cuidan del recién nacido? Recién justo hablaba de esto con una madre que me decía que al inicio, cuando tuvo su primer hijo, todo el tiempo estaba pendiente de que siguiera respirando mientras dormía y le preocupaba y no sabía cómo hacer y así. Entonces me parece muy importante que ahorita hablemos sobre la parte del sueño, por ejemplo, que los bebés recién nacidos van a pasar la mayor parte del día dormidos y hay que tener ciertos cuidados durante este tiempo.
Por ejemplo, un bebé recién nacido siempre debería dormir boca arriba, nunca boca abajo porque aún no tienen esta habilidad de poder levantar la cabecita. Y otro cuidado súper importante al respecto de esto sería, que es lo que ahora se conoce un montón, que en la cuna de un bebé no tiene que haber nada, no tiene que haber cobijas, almohadas, peluches, nada, porque como les decía, al no tener este reflejo de poder quitar la cabeza, corren el riesgo de taparse la nariz, las fosas nasales con algo y no poder luego respirar. Esto los pone en el riesgo de lo que se llama muerte de cuna o muerte súbita del lactante, que es un fenómeno súper grave que se da con los bebés. Entonces eso como una consideración en el sueño. También decirles que nosotros solemos tener esta, que me parece una buena costumbre de hacerlos taquito a los bebés, es decir, de enrollarlos durante los primeros 2 meses. Esta es una costumbre que se tiene que ir quitando ya cuando uno se da cuenta que el bebé empieza a tener la fuerza para virarse, porque debe poder tener los bracitos libres. Para eso hay una cosa que me parece lo máximo que existe hoy en día, que son estos sleep sacks o sacos de dormir, que son como el saquito de dormir que se usa para una acampada, pero para los bebés. Entonces es un saquito que les deja las manos libres y que los permite estar calientes sin la necesidad de que haya una cobija en la cama que podría ponerlos en riesgo. Como otra consideración que igual les diría ahí es que los bebés no deberían estar boca abajo mucho tiempo si es que son recién nacidos. Y para que estén boca abajo deben estar siempre supervisados y no por mucho tiempo. Esto va a ser bueno en el sentido de que les va a permitir fortalecer los músculos de aquí del cuellito para que puedan empezar a hacer estos movimientos. Sin embargo, no debería ser por tiempos muy prolongados. Y de ahí otras señales de alerta que no son tan conocidas, que es el tema de la deshidratación y también las señales que nos da el popó de los bebés. El popó de los bebés normalmente tiene que ser así aguadito, pastosito, tiene que estar entre un color amarillo, un color cafecito. Si nosotros empezamos a ver que las heces están como moquito o que tienen un color más gris, negrito, blanco, esos son señales de alerta que nos podrían estar hablando, por ejemplo, de deshidratación, pero que siempre lo mejor va a ser acudir al médico. También creo que es importante escuchar la naturaleza, ¿no? Con un recién nacido, repito, siendo una experiencia nueva. Muchas veces la naturaleza es la que te dice muchas cosas con respecto al recién nacido y uno como madre o padre va aprendiendo. El hecho de que un niño llore cuando es bebé es porque tiene alguna necesidad, necesidades de sueño, necesidades de hambre, necesidades, molestias de algún tipo. Y es bueno ir descubriendo en este lenguaje, mamá e hijo, todo este tipo de cuidados físicos que un bebé necesita. Bien, hablas tú de este tipo de alertas que debemos tener que pueden ser mucho más extremas, pero en lo normal y en lo cotidiano de todos los días es bueno transmitir en los bebés esta naturalidad del proceso, el hacer caso a la naturaleza estar atento a las necesidades de ese bebé que es una experiencia nueva, ¿no? En este sentido hablemos de algo que es muy natural y muy necesario, que es la lactancia materna. ¿Qué nos dirías al respecto, Mica? Bueno, lo más importante es este tema de que durante los primeros 6 meses de la vida del bebé se tiene que dar la lactancia exclusiva. Esto quiere decir que el bebé se alimenta únicamente de la leche materna, no de jugos, no de aguas, que son cosas que dentro de nuestra cultura muchas veces se puede creer que es necesario empezar a introducir, pero no es así. Durante los primeros 6 meses, la leche materna le va a dar al niño todo lo que necesita, la alimentación, la nutrición, las defensas que va a necesitar a lo largo de la vida, y por eso no es necesario introducir nada más. Ahora, es súper sonado en la actualidad este tema de las alergias a la leche materna o que pueden haber madres que no producen la suficiente leche y que por lo tanto toca recurrir a la fórmula. Sobre este tema yo les diría que siempre la fórmula tiene que ser bajo la recomendación de un médico. No puede ser una decisión arbitraria que toma la madre como una alternativa que encuentra, sino que siempre tiene que ser con el consejo de un médico. Y también decirles a las mamitas que no pueden dar de lactar, sea por cual sea la circunstancia, y que tienen que optar por la fórmula o por la mezcla entre la leche y la fórmula, que no sientan culpa, porque realmente esto es algo que puede pasar y que no causa cambios que uno diga de verdad es irremediable. No es así, porque a través de otros estímulos se puede ir logrando que el niño tenga desarrollo cognitivo, tenga desarrollo emocional y social. Sí, sabes que en este tema de la lactancia materna hay muchos temores en las mamás, quizás por el hecho de ser especialmente madres primerizas.
Hay temores de si hay suficiente leche, hay temores de si lo están haciendo bien, hay temores también con respecto a su propio cuerpo, a los dolores que produce, a este nuevo estado de servicio y sacrificio hacia otro ser humano, que es un bebé pequeñito que depende de ellas. Esto puede causar también alteraciones psicológicas en una mujer. Puede hacer que en un momento determinado pueda rechazar la lactancia materna y necesita también educación frente a esto. Yo creo que es importante recalcar que hay que prepararse nuevamente, como les decía antes, a la lactancia materna, a regocijarse con este acto, a saber y asumir, aceptar de que se trata de algo lo mejor que puede un niño tener y luchar si no sale al principio, si hay dudas, si no tenemos suficiente leche, que esta es una pregunta muy común en las madres, si se está alimentando bien, si estará comiendo lo suficiente. ¿Qué nos cuentas con respecto a eso, Mica? Bueno, con eso igual les puedo dar unos criterios muy simples que son en realidad dos. El uno es en relación a la orina, que tiene que ver con el color de la orina y con la cantidad de veces que el niño va al baño durante el día. Desde que nace, cada día debería ir aumentando una vez. Es decir, el bebé hace pipí el primer día que nace una vez, el segundo 2, el tercero 3 y al quinto ya debería estar haciendo 5 veces al día. A partir de ese momento, la normalidad va a ser que haga alrededor de 5 veces y si está haciendo menos, nos puede estar dando señal de que, por ejemplo, le está faltando hidratación o de que algo está pasando. Otra señal aquí en el tema de la orina es si es que el color es demasiado amarillo, que pues es una señal también para nosotros los más grandes. El segundo criterio que vamos a tomar en cuenta es el tema de la irritabilidad con los bebés. Si un bebé está más irritable, también nos podemos cuestionar qué está pasando. Si es que él está bien alimentado, no tiene hambre, eso debería permitir que él esté de mejor humor, que él se sienta en un estado de bienestar en el que la irritabilidad no tendría lugar. Muy bien, la verdad es que con respecto a la lactancia materna hay muchas preguntas muchas veces y es necesario conocer las respuestas. Eh, por ejemplo, esta preocupación que suele ser muy común de las madres de que sienten que no están produciendo la suficiente leche. Es importante que sepan que en un comienzo siempre va a ser poco, porque la estimulación del bebé es lo que va a hacer que produzca cada vez más y más leche. Y frente a problemas, dolores o cosas que pueden surgir, también es muy importante el agarre en la lactancia materna. Es importante que el niño esté bien ubicado, que sostenga bien para que todo se dé de forma natural. Son aprendizajes, ejercicios que con la experiencia se van dando y que es importante simplemente tener ese conocimiento sin angustias ni preocupaciones. Hay algo más, Mica, que también es muy común en el día de hoy y es el hecho de que se habla muchísimo de la alergia a la leche materna, de la alergia a la proteína de la leche. ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, sobre este tema de la alergia a la leche materna que tú mencionas, Marcia, es un tema que ahora suena un montón, que pasa con muchas mamás y quisiera hacer la aclaración de que no es que sea alergia a la leche que esa madre produce, no es así, sino que hay una alergia a un alimento que la madre está consumiendo. Por lo tanto, es algo que se puede arreglar atendiendo a un doctor y normalmente lo que el doctor nos va a guiar a hacer es a identificar cuál es ese alimento que está causando la irritación, retirarlo de la comida y entre 4 a 6 semanas la alergia debería estar totalmente desaparecida. La señal que nosotros podemos ver en los bebés que nos dice alerta, aquí puede haber una alergia, son dos. La primera es que las heces de los bebés estén mocosas y la otra es que se irriten inmediatamente al engancharse al seno de la madre. Esto no es normal. Y lo que suele pasar es que la madre se lo lleva al seno y directamente produce una reacción de irritabilidad en el bebé. Esto nos está dando una alerta de que hay algo en ese consumo de la leche que a él le está produciendo malestar. Y de una lo que deberíamos hacer es atender al médico. Sigamos hablando un poco de este tema que acabas de mencionar en cuanto a la alimentación de la madre que está dando de lactar. Bueno, sobre la alimentación de la madre que está dando de lactar, aplica un criterio que debería aplicar para todos nosotros, que es el tema de la dieta equilibrada. Es decir, que hay que comer de todos los grupos alimenticios, que un plato de comida, si nos lo imaginamos aquí, así completo, la mitad debería estar compuesto de frutas y verduras, un cuarto de proteínas y un cuarto de carbohidratos.
Este sería un plato fuerte que debería estar presente 3 veces al día, desayuno, almuerzo y merienda, y que también deberían haber por lo menos 2 snacks, es decir, refrigerios a lo largo del día. El criterio que también daría aquí al respecto es que una madre que está embarazada y una madre que está dando de lactar debería comer a libre demanda. Eso quiere decir que cuando sienta la necesidad de comer, lo haga. Responda a esta necesidad que su mismo cuerpo le está pidiendo. Sobre esto también se suele tener este mito de que para producir más leche la madre tiene que tomar más agua y esto no funciona así. Claro que va a ser importante que la madre se mantenga hidratada, pero el hecho de que tome más agua no le va a hacer producir más leche, sino lo que tú decías hace un rato, que es conectarlo más veces al seno para que entonces haya la estimulación para que se produzca más leche. La última consideración que yo diría sobre este tema de la alimentación de la madre es que una madre que está dando de lactar no debe tomar ni café ni alcohol, porque estas son dos cosas que entran al torrente sanguíneo y por lo tanto también entran en la leche y que van a afectar al bebé. Una madre, si es que ha ingerido alcohol o cafeína, debería esperar por lo menos 2 horas antes de darle de lactar al bebé. Yo creo que un consejo sano, aunque aquí vamos a hablar de las abuelitas, pero yo digo por experiencia, también es que básicamente debe haber una dieta muy sana, o sea, una dieta baja en grasas, baja en condimentos, una dieta que sea muy, muy sana en verdad. Las abuelitas menciono porque antes nosotros escuchábamos mucho esta famosa dieta de que una madre cuando daba a luz era importante que tenga 40 días de una dieta extremadamente sana, tanto que nos decían que mejor si es carne blanca, aunque se apoyó todos los días. Pero en todo caso es fundamental porque tiene que ver con la calidad de la leche, con el hecho de que el niño no produzca ningún tipo de alergias y con este cuidado de la madre también se fortalece de algún modo el sistema digestivo del niño para que sea mucho más sano en todo su desarrollo. Así que no son malos tampoco los consejos antiguos. Así es, y en la experiencia de algunas mujeres que yo he escuchado, realmente funcionan y les evitan el momento de tener que preocuparse de ¿y ahora qué hago? Y tengo que ir al doctor y la alergia de la leche y todo eso. Sí, yo he visto otras, en cambio, que han tenido que corregirse por su mala alimentación apenas dieron a luz. Sí, son cosas que vemos que suceden y por eso hay que tener cuidado también en esto. Ahora hablemos un poco de la alimentación del niño hasta el primer año, o sea, sigamos avanzando en la etapa. Ujú. ¿Qué me dices, Mica? Bueno, durante los 6 primeros meses, como habíamos dicho, lactancia exclusiva, pero a partir de los 6 primeros meses podemos empezar a introducir los alimentos sólidos. Igual aquí el consejo que les diría es que se empiece a introducir primero las cosas más livianitas, es decir, frutitas, verduras, luego ir pasando al pollito y luego a la carne, hasta que al final del primer año de vida el plato del niño ya debe estarse pareciendo a un plato saludable de un adulto y en una cantidad más chiquita. Aquí yo suelo decir este tema de que el plato del adulto debe parecerse al plato del niño, porque eso va a permitir también que haya lo que llamamos el aprendizaje vicario en psicología. Es decir, si yo veo que mi papá come brócoli, entonces yo también me lo voy a comer. O si yo veo que él se está comiendo eso, a mí me da curiosidad de comerlo y lo voy a empezar a incorporar a mi dieta. Eso durante el primer año. Y en cuanto a la experiencia que nos dices de este tipo de temores que hay de la dificultad en la comida con los bebés, con los niños, especialmente en estas edades, porque se vuelve para muchos padres un conflicto porque no quieren comer esto, no quieren comer aquello. ¿Qué nos dices? Bueno, al respecto, yo les diría que hay como empezar a implementar técnicas. Con los niños nunca se nos tiene que acabar la creatividad y las formas de introducirle de estos nuevos alimentos. La una es, como yo les decía, poner en el plato. La otra también es que a partir de que son un poquito más grandes, los acompañen a las personas que cocinan los alimentos en el hogar para que ellos empiecen a tener curiosidad por nuevos alimentos. Otra cosa, y es una cosa que me pareció muy novedosa que vi recién en redes sociales, es que tomaban un personaje de una serie animada que se llama Bluey, y a este personaje le ponían como editaban en la computadora y le ponían en la mano un brócoli y pegaban la imagen de Bluey, que es el personaje, con el brócoli en la mano en la refri. Entonces el niño se acercaba al refrigerador y veía a Bluey con brócoli en la mano y decía,
pues, yo quiero probar eso. Y un niño que realmente no le gustaba para nada, empezaba a comer brócoli. Entonces nunca se nos tiene que acabar la creatividad. Como tú decías, Marcia, muchas veces alrededor de la comida se puede crear un conflicto. Y está el papá que le grita al niño y le dice, cómete la comida, y el niño llora y se come. Y todo eso le crea al niño una sensación de malestar mientras come. Y luego puede ser que en la vida una relación negativa con la comida. Entonces hay otras alternativas que también se pueden tomar. A mí una que me encanta, por ejemplo, es contarles a los niños cuentos mientras ellos están comiendo, porque mientras ellos se mantienen comiendo, también están entretenidos y la consigna que yo les suelo dar es decirles, por ejemplo, si ustedes siguen comiendo, yo sigo contando el cuento. Y entonces si dejan de masticar, me quedo en pausa. Y eso los motiva a ellos a seguir comiendo e incluso muchas veces a comer un poco más de lo que ya te dijeron, ya, estoy lleno, ya no quiero comer más. Y comen un poquito más y uno también se queda tranquilo sabiendo que comieron lo que necesitaban. Eso. Qué interesante y qué pedagógico lo que acabas de decir, porque realmente los niños empiezan a admirar personajes y qué mejor que a través de esta creatividad, como tú decías, lograr que no existe este conflicto, que es un problema muchas veces inmanejable para muchos padres. Es verdad, es así, parece muy importante el consejo, pero quisiera en concreto que nos digas, Mítica, como metodología, qué pasos, qué es importante para que tratar de que no haya conflicto en la comida. Puntos. Al respecto de esto, por ejemplo, podríamos poner reglas a partir de que el niño empieza a introducir alimentos sólidos en la dieta, como por ejemplo que mientras se comen no hay distracciones. Me refiero a distracciones como televisión, celular, tablet y también los juguetes, porque esto les crea a los niños una idea de estoy distraído en esto y también eso no permite que ellos comprendan cuál es su saciedad. Al estar distraídos en otra cosa, no saben cuánto comieron, si ya comieron, qué fue lo que les gustó, lo que no les gustó y por eso siempre distracciones tendrían que estar afuera del momento de la comida. Realmente esto del conflicto yo creo que es algo que sí hay que tomar en cuenta porque hay padres en cambio que sí les dan distracciones precisamente para que coman y mientras el niño está distraído, mientras está viendo el celular, mientras no se da cuenta cuánto come. Yo creo que esto no es lo más aconsejable, sino darle más importancia a esta actividad que significa el alimento. De alguna manera es un compartir también con los que tiene alrededor y de alguna manera es darle importancia a esta actividad que para los niños cuando son pequeños el alimento también es amor que entra por la boca. Entonces, yo sé que a los padres puede costarles mucho más, que puede ser mucho más cómodo darles un distractor para que coman sin darse cuenta prácticamente. Sin embargo, no es la mejor solución, sino que haya una metodología como lo que acabas de explicar y tomarlo en cuenta. Ahora, quisiera que nos metiéramos ya en otro tema, Mica, que es el sueño en los niños, que también es algo demasiado importante. Tanto que el sueño es considerado también alimento, alimento para el cerebro, alimento para el niñito que crece, para el bebé en formación. Hablemos de esta parte tan importante que es el sueño en los bebés. Bueno, con los bebés recién nacidos, como les decía, van a dormir mucha parte del día y uno de los criterios que deberíamos tomar en cuenta es que cuando duermen durante el día va a ser importante que lo hagan con un poquito de luz y también con un poquito de ruido para que se vayan acostumbrando a esto. Sin embargo, durante la noche lo hacemos con total oscuridad y sin ningún ruido. Cuando yo hablo al respecto de esto, siempre hago alusión a que cuál es el ambiente del cual los bebés acaban de salir. Ellos acaban de salir de un ambiente dentro del vientre de la madre, donde estaban calientitos todo el día, cuando la mamá camina los balancea y entonces están de alguna manera en los brazos de la madre y también están en un lugar oscuro. Entonces es por esto que también hay que irles ahora a enseñar cuáles son los momentos en los que duermen, los momentos en los que no duermen y para esto vamos a hacer uso de lo que son las rutinas de sueño. Es decir, son cambios en las conductas de los padres o son conductas específicas de los padres que les van dando señal al niño de que ya va siendo hora de dormir. Por ejemplo, en la noche lo que se puede hacer es bañar al bebé, darle un masaje, luego darle de lactar y cantarle hasta que se quede dormido. También sobre el tema del sueño, recién escuché algo que me pareció súper interesante y que me parece un buen tip para las mamás. Y es de este momento en el que la mamá pasa al bebé a la cuna y se puede despertar y es terrible.
Entonces, el consejo al respecto es que eso pasa porque cuando ponemos al bebé en la cuna, él ya estaba dormido. Entonces, lo que hacemos al dejarlo es despertarlo. Lo que podemos hacer para evitar esto es que nosotros lo empezamos a dejar cuando vemos que se empieza a dormir. Así el bebé ya empieza a comprender que ya está en su cuna, que ya está en otro ambiente y se queda dormido ahí. Y ya no hay este cambio de los brazos a la cuna que lo despierta. También decirles que los bebés, mientras más chiquitos, más veces se van a despertar en el día, en la noche. Y mientras más crecen, van a dormir más durante la noche y van a tener menos siestas durante el día. Sin embargo, las noches, por lo menos para los papás de recién nacidos, van a ser difíciles y pues habrá que levantarse y si pueden los papás turnarse, que siempre es un apoyo que se puedan tener el uno al otro. Sí, es todo un tema porque los niños tienen que ir aprendiendo a vivir, en este caso a través del sueño. Totalmente de acuerdo contigo, Mica. Yo creo que, repito, como dije en un comienzo, para mí la ley de la naturaleza siempre es la mejor. Y es la misma naturaleza la que te va diciendo cuáles son las pautas, como bien acabas de decir, de la necesidad de la oscuridad, del silencio y también reforzar un poquito aquello que dijiste, que es bueno que los niños tengan un poco de luz, que se acostumbren al medio ambiente, no crearles un ambiente tan artificial, porque de alguna manera lo que les estás enseñando desde muy bebés es a ser adaptables. Yo he visto bebés que los hacen dormir con determinadas cosas más estrictas o tienen que tener un ruido o tienen que tener esto o aquello. Con ruido me refería al famoso ruido blanco, que es una metodología que usan mucho, un método que usan mucho ahora entre las madres de recién nacidos, que es un sonido de fondo para bloquear otros sonidos para que el niño duerma mejor. Y los niños se acostumbran a dormir así, no necesariamente al ambiente que tienen. Entonces hay que tener cuidado en estas cosas porque bien pueden ser ayuda, sin duda, para las mamás y hasta puede ser más fácil, pero también es bueno que los niños se vayan adaptando poco a poco a todo lo que significa el mundo que los rodea. Por eso te digo totalmente de acuerdo contigo, Mica. Y ahora la pregunta del millón de las mamás recién nacidas. ¿Qué haces cuando el niño llora en la noche? Bueno, Marcia, como tú decías hace un rato, si un niño llora es porque algo le pasa. Nos está expresando una necesidad. Los bebés no tienen palabras, no tienen otra forma de comunicarse sino llorando. Entonces, el bebé me refiero, a través del llanto nos está expresando una necesidad. El bebé puede que necesite en medio de la noche que le cambiemos el pañal, puede que necesite otra toma de leche y también muchas veces puede que necesite simplemente consuelo. Y esto es algo que está muy presente en los niños, que no necesariamente es que necesitan que una necesidad fisiológica sea cubierta, sino que también pueden necesitar de la presencia del adulto, de la calma que le da la madre, porque como les decía, un bebé viene de un ambiente en el que todo el tiempo estuvo con la madre, escuchaba el corazón de la madre, las palabras de la madre, se sentía calentito y él tiene que aprender a vivir ya en nuestro mundo. Y también va a tener necesidad de consuelo. Muchas veces pasa con los niños, incluso más grandes, y lo hago como un ejemplo de lo que significa esta necesidad de consuelo, que los niños se caen al piso, por ejemplo, y lo primero que dicen es mamá, y van corriendo y le abrazan a la mamá. Y no es tanto que les duela lo que se cayeron, sino que tienen un momento de necesidad de consuelo. Entonces, la conclusión de esta parte es que si el bebé llora, hay que atenderlo. Hemos llegado al punto de los cuidados higiénicos, los cuidados de salud en todo lo que se refiere a la higiene, al baño. ¿Qué nos cuentas con respecto a todo esto, Mica? Bueno, primero hablarles de la higiene de los cuidadores. Entonces, siempre antes de tocar al bebé o de cocinar alimentos para él, tenemos que lavarnos las manos. Especialmente cuando son más chiquitos, va a ser más importante esto. De ahí hablarles sobre el tema de la higiene de los bebés. Cuando los bañamos, esto tiene que hacerse todos los días porque forma parte importante de la rutina que a ellos les da señales de que es hora de dormir y también es un momento importante de compartir, de relajación y de tranquilidad para los bebés. Para esto, un tip importante que yo les daría es que es importante que siempre sea en tina, especialmente cuando es un recién nacido, y que pongan una toalla abajo para que la superficie no sea deslizante.
También que tengan todo listo. Esto puede parecer un tip así un poco simple, pero es útil. Que tengan todo listo para que al momento de sacar al bebé no tengan que maniobrar con coger al bebé y coger la toalla y coger otra cosa, porque esto pone también al bebé en una situación de peligro. Entonces, eso sobre el tema del baño. También sobre la limpieza de zona íntima, les diría que en las niñas siempre hay que asegurarse que no quede popó entre los pliegues de la vagina. Y en los niños también algo que he escuchado mucho aquí en Ecuador y me ha preocupado realmente es este tema de que tratan de bajarles a fuerza o con masajes del prepucio. Y si es que vemos que hay alguna anormalidad o algo que hay que está mal en el prepucio del bebé, sería de ir al doctor, no de buscar hacerle masajes o bajarle obligatoriamente, porque esto incluso lo puede lastimar. También sobre este tema de la limpieza de la zona íntima, decir que siempre que el bebé se haga pipí o popó, hay que cambiar el pañal. No se lo puede dejar esperando porque también eso puede ser razón para que se escalde. Otra consideración sería cortarles las uñas a los bebitos para que no se aruñen la cara, y que los biberones siempre tienen que ser esterilizados después del uso, porque eso también previene infecciones en sus estómagos que, como hablábamos antes, están en desarrollo. Son estómagos jóvenes, inmaduros y que necesitan que nosotros les demos la protección de las bacterias. Qué importante, Mica, y especialmente la rutina. Un bebé necesita, es una necesidad la rutina. El tener horarios establecidos es importante, especialmente el horario del aseo es algo que de alguna manera los prepara a ese orden de comenzar nuevamente a vivir fuera del vientre de la madre. También hablemos un poquito de los cuidados de salud. ¿Cómo proteger a los niños desde pequeños? ¿Cuáles son las cosas que no debemos dejar de hacer con los bebés desde que nacen, que son algo que tiene que darse? Uh-huh. Bueno, por un lado, como algo que tiene que darse, que es una seguridad para toda la vida de nuestros hijos, es el tema de la vacunación. En Ecuador es terrible porque solo el 60% de las personas son vacunadas. O sea, todo el otro 40% vive expuesto a las enfermedades que nos vamos a encontrar en el día a día. Entonces, una forma de realmente proteger a los bebés es el tema de la vacunación, en las fechas que son, cuando el doctor lo dice, y estar pendiente de esto. También enseñarles a ellos a cuidarse y a tener estos cuidados de higiene, como es el lavarse las manos. También a partir de que empieza a salir el primer diente, realizar lo que es el cepillado dental con estos cepillitos que son para bebés y con también pastas dentales que son para bebés, no con las de adulto. Y como otro cuidado que yo diría sería el tema de mantenerlos con ropa limpia, o sea, de no tenerlos sucios, de no tenerlos con los moquitos regados o con la ropa que se mancharon de moquitos y así. Y en cuanto a la protección, hay cuidados que hay que tener también con los bebés, la protección física para que no se hagan daño. Uh-huh. ¿Cuáles serían los tips en este caso? Uh-huh. Bueno, el primer gran tip que yo diría sería que un bebé tiene que siempre tener supervisión. Nosotros no podemos dejarlos a los bebés en situaciones de potencial peligro, y a esto me refiero, por ejemplo, a dejarlos solos en la ducha o dejarlos subidos en la cama cuando son muy chiquitos. Hay muchos casos de bebés que, por ejemplo, se caen y se acaban esguinzando los bracitos y así. Otra también sería, por ejemplo, a un bebé más grande, dejarlos en la ducha solos, dejarlos en la cocina con la hornilla prendida, dejarlos que tengan acceso, por ejemplo, a cosas de limpieza. Para un niño sería muy fácil, por ejemplo, encontrar el deja, pensar que eso es un dulce y comérselo. Entonces, en todas estas situaciones que son de potencial peligro, no hay que dejarlos, y por lo tanto los niños y los bebés necesitan una supervisión constante. Como otros cuidados un poquito más específicos, yo les diría, por ejemplo, tener los muebles que son más pesados agarrados a la pared para que estos no vayan a significar un peligro el momento en el que el niño se quiera recargar y se le caiga encima. Entonces, ese es un cuidado importante. También el tema de los enchufes, hay que tapar los enchufes porque los niños pueden tener esta curiosidad de meter el dedo y finalmente hacerse daño. Y también hacer caso a los juguetes que vienen con edades. Por ejemplo, los Legos son muy chiquitos para que estén cerca o a la disposición de niños pequeños, porque ellos van a tender a llevarse las cosas que encuentran a la boca. Y eso puede ser una causa de atoramiento. Y como algo súper importante con lo que quisiera terminar en este tema de los cuidados físicos, es el tema de las situaciones que no son adecuadas para que los niños estén. Por ejemplo, fiestas donde van a encontrar estímulos que los niños no puedan manejar. Yo no quiero hablar
como específicamente de un tipo de música o lo que sea, pero hay cosas que no son para exponer a los niños. Bailes, por ejemplo, palabras, porque en la música también hay palabras y todo eso forma parte de los ambientes a los que exponemos a los niños. Entonces decirles que no lleven a los niños a ambientes que no son para ellos. Ni aunque digamos, no, ni se va a dar cuenta, porque los niños sí se dan cuenta y son ambientes en los que no deberían estar. Yo hablo específicamente, por ejemplo, de fiestas o de ambientes en los que se van a encontrar con una persona o un familiar que resulta, de alguna manera, un peligro para el niño. Sin duda que la venida de un recién nacido, de un niño pequeño, nos cambia la vida. Ya no podemos vivir solo para nosotros, sino que tenemos que pensar en esa nueva vida que tenemos con nosotros y ser responsables en todo este tipo de cuidados que son demasiado importantes para su buen desarrollo. Te doy las gracias, Mica, por todo tu aporte, por toda la información, por estos consejos prácticos que nos has dado y nos vemos hasta la próxima.